Buenos días a todos, gente con gustos superiores. En el presente video, hablaremos de Nine Dishes y su carrera. Además, analizaremos el por qué es tan odiado. Pero antes, un disclaimer. Me gusta Nine Dishes. Si digo algo que se perciba súper negativo, o es un chiste, o es una hipérbole. Ahora sí, veamos una introducción de Nine Dishes. Travion Deronta Eccles, o Nine Dishes, es un rapero de Athens, Georgia, pero que fue criado en Atlanta. Por eso se viste y actúa medio afeminado. Se hizo popular por su estilo parecido al de Young Thug, al igual que por sus hermosos beats, donde se samplea canciones antiguas. Muchos dicen que el beat lo carrea. No sé yo, al final del video haz tus propias conclusiones. Ahora bien, hablemos de su discografía. Luego nos enfocaremos en su personalidad y acusaciones. Nine Dishes ha sacado un total de 20 proyectos en su carrera, aunque es muy probable que sean más, puesto que es sabido que empezó a rapear en 2017. Fue parte de un colectivo ese año que formaba Somers, Texaco, Lil Buff y Lil Trey, que es como se solía llamar en ese tiempo. El colectivo se llamaba Buff Pack Records, y ahí hacía canciones con Somers y sus propias que eran muy propias de 2017. Estaría todo el 2018 sin sacar música, solo sacaría una colaboración con Lil Buff al final del año, o al menos eso sabemos. En 2019 se distanciaría del colectivo y conocería a alguien nuevo con quien supuestamente sacaría un EP llamado Slime Brothers. No se sabe nada de este álbum. Hay una lista de canciones en Genius, pero no confío en que sea real, puesto que no hay absolutamente nada de información al respecto. En 2020 continuaba llamándose Lil Trey y sacaba features frecuentes con Glory Boy Killa. También se relacionaba con DJ Chimney, artistas que eran de su ciudad. Se puede escuchar cómo su estilo comenzaba a evolucionar a lo que es hoy. El 2021, la única información que pude encontrar fue un álbum colaborativo con Glory Boy Killa, donde según el cover art se cambiaría el nombre a Tino o Lil Tino y se tintaría el pelo rubio. En 2022 se cambiaría su nombre nuevamente, esta vez a Nine. Desde marzo sacaría hartas canciones, o quizás fueron más, puesto que la única manera que ahora sabemos que existen es gracias a cuentas de productores que subían las canciones con Nine. Durante este año parece que escuchaba mucho a Yeat, como todos, e incluso le hizo un remix a Taliban de Yeat. Creo. Hacía canciones de New Jazz, Rage y rap normal. Se oía la influencia de Thug. Pequeña interrupción para pedirte que te suscribas si te gusta este contenido. Subo 2 videos cada semana hablando del underground. Si quieres que hable de alguien en particular, que no se te olvide comentar. Eso es todo, de vuelta al video. Y con eso, pasamos al año siguiente, 2023, cuando conocería a alguien de la escena local, Recant. Haría muchas canciones con él, y este año sería cuando cambió su nombre a Nine Dishes. El 2024 sería el año en que sería considerablemente más conocido, y desde ahora sus proyectos y canciones serían fáciles de encontrar, no como en años anteriores. Sacó 2 proyectos este año, un álbum y un EP. Aquí es cuando desarrolló su tan distintivo sonido. Algunas de las canciones destacables son You Fancy, que se hizo viral en TikTok meses después de que saliera. Incluso Playboy Max reaccionaría a la canción, que no es sorpresa, ya que empezó su carrera hablando del under, My Speakers y FN. Este año se hizo popular en la comunidad a finales de año, debido a su parecido con Sexy Red. Parecen clones literalmente. Ahora, este año me gusta llamar Desperate Era. ¿Por qué desesperado? Porque le tiró a todos sabidos y por haber en la comunidad, y lo sigue haciendo con el miedo de quedar irrelevante, o de que dejen de hablar de él. Es una estrategia muy desesperada, pero que le ha servido de maravilla, puesto que no es tomado en serio y no arriesga que le tiren de vuelta. Luego hablaremos más al respecto. Sigamos con su discografía. Este año se volvería loco y sacaría 16 proyectos para aprovechar la audiencia nueva. Eso me encanta en un artista. Amo que no se crean carty y saquen todo lo que puedan, porque a la larga les ayuda a evolucionar sus estilos. Los proyectos más importantes diría yo que fueron Tumblr Music y For Nothing, que saldrían al final del año. Continuando lo que decía de las tiraderas, a continuación les dejaré una lista de todas las personas a quienes le tiró ese año. La tiradera que más atención le dio fue la de Lil Uzi, porque le respondió indirectamente. Otra importante fue la del streamer Gio, porque culminó en Nine pegándole una cachetada. Oh, hell no. Oh, shit. Oh, shit. That nigga just came out here. Te preguntarás, ¿qué tiene que ver un streamer? Bueno, es porque también este año comenzó a salir con la ex de Richa Mary, una chica que ha pasado hombre por hombre, y entre esos hombres estaba un streamer del que Geo era amigo. Bueno, es hora de hablar de la controversia. Solamente les daré los hechos, ¿ok? Ustedes interprétenlo como quieran. Resulta que Nine Dishes
se hablaba por Instagram con una chica de 16 cuando él tenía 19. Ella al principio dijo que Nine tenía al menos 20, lo que resultó ser una mentira. He de añadir que esta relación, entre comillas, no salió de Instagram, nunca se vieron en persona. Otro hecho que deben considerar para sacar sus conclusiones es que Nine en los mensajes sugirió que tuvieran relaciones cuando ella cumpla los 18, lo que se considera grooming. Se refirió a esta situación en 2 canciones. En ambas justifica su actuar diciendo que solo estuvo horny. Es Nine Vicious, ¿qué esperas? ¿Una canción donde se disculpe? Esto, de todas maneras, provocó otra oleada de hate. ¿Y recuerdan lo de Sexy Red? Bueno, eso pasó hace solo 2 meses antes de las acusaciones, lo que trajo muchos memes burlándose de que perdería su carrera en tiempo récord. Eso jamás pasó. De hecho, es como el 5º rapero under más escuchado. Ahora, una de las críticas más sonadas sobre Nine es que homenajea o copia demasiado. Casi todos los cover arts de sus álbumes son copias de otros álbumes. El cover más descarado y sin sentido es el de Tumblr Music, Tupac para un álbum llamado Tumblr Music. Tupac murió 11 años antes de que Tumblr siquiera existiera. Es el peor caso de homenaje que existe en el underground de lejos. Y eso es lo que me mantuvo alejado de su música por mucho tiempo hasta que salió Before FM, que es muy bueno. Todo esto demuestra el por qué es odiado, por parecer desesperado al tirarle a tanta gente, por actuar como groomer y no reaccionar de forma apropiada. Y último, pero no menos importante, porque su música es buena. Diría que el último es el punto más conflictivo y el que causa más odio, ya que odiar tanto a alguien talentoso solo genera más odio, y odio más odio es igual a odio, y dije odio hartas veces. En fin, ahora Nine está preparándose para sacar su último álbum, Emotions. Para ello sacó un EP, Before EM, que ha sido el EP mejor recibido de su carrera. Puede que este año logre escapar del underground. Para finalizar, ¿qué crees de Nine Vicious? ¿Te gusta? Personalmente me gusta mucho. Su sonido es refrescante en una escena llena de heroics y sonidos fuertes, que me encantan también, no te voy a mentir. Bueno, eso sería todo. Nos vemos para el siguiente video. Chao.